Y cerramos nuestra emisión de hoy con las imágenes de la gran presentación que tuvo el mítico cantante Cat Stevens este fin de semana en Viña del Mar, en Chile. Con un concierto que duró casi 2 horas, el cantante reunió diferentes generaciones en la Quinta Vergara, deleitando a sus fanáticos con sus inolvidables temas. Hasta las lágrimas, nos corrían las lágrimas escucharlo realmente. Extraordinario, valió la pena de todas maneras, fantástico, fuera de serie. Yo reviví mis 15 años, la verdad es que pensé que la lloré. Toda la noche dio cuenta de que el festival aún puede reunir familias y distintas generaciones en torno a un solo artista. La Quinta Vergara que se quedó muda cuando el legendario Yusuf Cat Stevens tocó el primer acorde de su guitarra. Por exigencia del músico británico, ninguna cámara podía pasearse por la galería, ni siquiera los periodistas que estaban acreditados. Cualquier sacrificio valía la pena para ser testigos de su regreso a Chile, ese que uno de sus fanáticos vivió de manera muy especial. Archibaldo es seguidor de su música desde joven. Estuvo en la Quinta y este sábado fue al hotel para entregarle una carta. Aquí está la solicitud. Como todos saben, canto casi todas las canciones de él desde los 17 años y ahí me la acaba de firmar. Y luego un par de abrazos de cuando me nombró su embajador en Chile. Está mal, ¿ok? How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same old story. Yusuf juntó a padres con hijos, abuelos, suegras, hasta viudas de los 70. Pero lo más impresionante es que canta igual de hace 30, 50 años que se logró hoy día. Cantamos todos juntos, veníamos para acá en el auto todos cantando. Sí. ¿Qué significa compartir este momento con la hija? Espectacular, ¿o no? Sí. Es otro tema que tenemos en común, así que fue un show espectacular. Así que contento, vinimos aquí con familia, cantamos padre e hijo con mi hijo, con mis señores. Así que súper bien. Oye, ¿el hijo, te gustó el show? Sí, me gustó mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó? Las canciones que él tocaba me alegran mucho. Poco más de 1 hora y media sobre el escenario, acompañado de su banda y clásicos como Moon Shadow, Wild World y Father and Son, canciones que emocionaron a un monstruo que estaba rendido a sus pies. Los sigo desde que yo tenía 15 años. Y sé todas sus canciones y todo eso. Me imagino lágrimas de alegría también, ¿no? Sí. Sí. Lloré de emoción con How Can I Tell You, How Can I Tell You That I Love You, I love you, but I can't have the right words to say. Seguramente lo que menos le importaba a sus fanáticos era entregarle las gaviotas. Carolina de Moraz apareció tapada con un echarpe en señal de respeto al músico de religión musulmana. Se sorprendió con los galardones y continuó su espectáculo por un par de minutos. Bajó del escenario y pidió hablar con la alcaldesa Reginato para entregar un regalo a la ciudad. Y él quiso graficar su relación con Viña, diciéndole a la alcaldesa que él quiere hacer una oración. Me emocionó el hecho de que él estuviera interesado en ayudar a alguna institución y por supuesto buscamos la que justamente habíamos estado con los jurados en la mañana visitando, que es el hogar Teresa Cortés Brown, que está en el Cerro Castillo. Casi no hubo pifias ni gritos tras su exitoso paso por Viña 2015. Yusuf Cat Stevens dejaba la Quinta igual que miles de personas agradecidas de una noche llena de nostalgia. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.